Todos recuerdan a Alejandro Magno como el joven rey que conquistó la mitad del mundo antes de los 30. Cabalgaba hacia la historia con ejércitos invencibles y ciudades que caían solo con escuchar su nombre. Pero pocos saben que detrás de cada victoria se escondía un hombre consumido por un miedo que ni el oro ni los ejércitos podían aplacar. El miedo a no ser eterno, a desaparecer del recuerdo de los hombres. Alejandro no luchaba solo contra otros reyes, luchaba contra el tiempo y contra la idea de su propia mortalidad. Desde niño, Alejandro fue moldeado por expectativas imposibles. Hijo de Filipo II de Macedonia y de Olimpia, creció con la sensación de que no bastaba con ser humano. Su madre lo veía como un descendiente de dioses, su padre como el futuro heredero de un imperio, y su tutor, el gran filósofo Aristóteles, le enseñó que la virtud y el conocimiento podían trascender al hombre. Aquí es donde comienza su gran dilema. Alejandro entendió que una vida mortal no era suficiente para cumplir con la grandeza que se le exigía. Su ambición no surgió de la codicia, sino de un miedo existencial profundo, el miedo a no ser recordado e no ser eterno. Cuando heredó el trono tras el asesinato de su padre, Alejandro no buscó solo consolidar el reino de Macedonia. Su mirada se elevó mucho más allá de Europa, hacia Persia, hacia Egipto, hacia la India. Cada batalla era más que un simple conflicto militar. Era un ritual de afirmación personal. Cada ciudad que conquistaba reforzaba su identidad. Cada enemigo que derrotaba era un símbolo de su superioridad sobre la vida y la muerte. Pero mientras los hombres veían a un rey invencible, Alejandro vivía con la ansiedad constante de no alcanzar esa perfección divina que se exigía a sí mismo. Su campaña hacia Asia no fue solo una estrategia militar, fue un viaje interior. Los desiertos, los ríos y las montañas que atravesó reflejaban sus propias batallas internas. La soledad del mando, la lealtad cuestionada de sus generales y el peso de miles de vidas que dependían de sus decisiones lo enfrentaban constantemente con su propia mortalidad. En la batalla de Gaugamela, cuando la gran ciudad de Persépolis finalmente cayó ante su ejército, Alejandro no celebró, sintió un profundo vacío. Sabía que conquistar ciudades no podía llenar su miedo a desaparecer. Cada triunfo era, irónicamente, un recordatorio de que la eternidad no se podía comprar ni conquistar, solo se podía aspirar a ella. Desesperado por trascender, Alejandro comenzó a exigir que se le tratara como un dios viviente. Sus gestos, sus títulos, su manera de caminar entre los pueblos conquistados, todo reflejaba una obsesión por ser más que humano. Pero esa divinización autoimpuesta tenía un precio muy alto. Comenzó a alejarse de sus amigos y aliados más leales, incluso de aquellos que lo amaban sinceramente. Su relación con Hefestión, su amigo más cercano, refleja esta paradoja. Compartían una camaradería y una lealtad absoluta, pero Alejandro nunca pudo liberar su ego de la presión de ser eterno. La divinidad autoimpuesta lo aislaba incluso de la lealtad más pura. En la India, Alejandro finalmente se enfrentó a una realidad que ningún poder en el mundo podía vencer: su propio límite físico y mental. Los monzones implacables, los ejércitos locales que resistían ferozmente y, sobre todo, la resistencia de sus propios hombres, cansados y desmoralizados, fueron espejos de su fragilidad humana. La pregunta se volvió una tortura constante en su mente: si soy invencible, ¿por qué siento miedo? Si soy divino, ¿por qué temo morir? El rey que parecía conquistar el mundo estaba, en realidad, perseguido por su propia sombra interior, una sombra que crecía con cada victoria. La historia tiende a glorificar sus victorias, pero a menudo olvidamos el costo humano de su ambición. Miles de personas murieron siguiendo sus órdenes, y cada ciudad saqueada era un recordatorio de que la grandeza no puede existir sin sacrificio, y que ese sacrificio deja cicatrices profundas
en todos los involucrados, incluso en quien gobierna. Alejandro no podía permitirse mostrar debilidades. No podía permitirse ser humano, y al no hacerlo, se volvió vulnerable a sí mismo. Su necesidad insaciable de inmortalidad lo transformó en un prisionero de su propio ego, una jaula dorada de la que no podía escapar. A los 32 años, Alejandro murió en Babilonia, enfermo y rodeado de intrigas, no de amigos. Su vasto imperio quedó fragmentado casi de inmediato. Su cuerpo pronto fue olvidado en las disputas por el poder, y su nombre se convirtió en un mito, una leyenda. La eternidad que persiguió con cada batalla, con cada gota de sangre derramada, nunca se le concedió en vida. Y aquí está la verdad brutal de su historia. La obsesión por la gloria puede derrotar incluso al más grande de los hombres. Alejandro murió como vivió, buscando un ideal que ningún ser humano puede alcanzar. La historia de Alejandro Magno nos enseña una lección fundamental. La ambición, sin autoconocimiento, es un veneno. No importa cuántos imperios conquistes, si no aprendes primero a gobernar tu propia mente y tus deseos. La verdadera grandeza no está en ser recordado por los demás, sino en ser dueño de tu vida mientras estás vivo. Cada decisión, cada victoria y cada pérdida en nuestra vida es un espejo que nos refleja. La pregunta que debemos hacernos no es ¿qué dejaré atrás?, sino ¿cómo estoy viviendo hoy? Al final, Alejandro Magno no fue simplemente un rey o un conquistador. Fue un espejo de nuestras propias obsesiones, una advertencia sobre el precio de perseguir la eternidad sin antes comprender y aceptar nuestra propia mortalidad. ¿Fue Alejandro un héroe que trascendió los límites humanos, o fue un hombre esclavo de su propio ego pinza en hilo? Si este video te ha dejado reflexionando, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos.